Te invito a buscar el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Quiero compartir con ustedes algunas verdades que se encuentran en este texto bíblico. Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y al final voy a mencionar el 7, pero no ahora. Génesis, capítulo 3, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio Dios a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A mí, si hay algo que me desespera cuando yo estoy manejando, son los semáforos. Sobre todo cuando estoy para hacer una izquierda y tengo que esperar esa flecha verde, que en muchas ocasiones se demora tanto que es realmente para mí desesperante. Las cosas que me desespera en este tema es cuando en ambos lados o al mismo tiempo todo está en rojo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto? Porque nadie puede moverse, y esto se puede ocurrir en varios segundos, tal vez un minuto, pero a mí esto es algo que realmente me pone un poquito ansioso, el hecho de que hay un semáforo en rojo que no puedo pasar mientras no cambie la luz. De esto se trata muchas veces el hecho de yo poder seguir al Señor. Se trata en muchas ocasiones de no traspasar los límites que Él ha puesto. Así que les comenté que iba a compartir algunas verdades bíblicas sobre este texto. Y la primera verdad que quiero compartir es: no quebrantes los límites que Dios ha puesto. Así como yo no puedo quebrantar una luz roja que me tiene ahí detenido, sin poder moverme, sin poder avanzar, y aunque esté apurado y con la mayor necesidad, tengo que esperar, porque si yo quebranto esta ley puesta por los hombres, probablemente yo puedo provocar un accidente, lo mínimo, puedo dañar a otra persona, puedo dañarme a mí mismo. Asimismo, nosotros los cristianos no debemos quebrantar los límites que el Señor ha puesto en su palabra. Si Dios dice que no, es no. Los no de Dios son vida. Así como ese semáforo está en rojo, no solamente yo estoy detenido en un lugar, sino que al mismo tiempo ese semáforo que está en rojo está cuidándome la vida a mí y está cuidando la vida a otras personas. ¿Por qué? Porque los límites en la vida son necesarios y Dios ha puesto límites. Y cuando nosotros decidimos traspasar esos límites, por supuesto, como Él ha puesto los límites y Él es el creador de todas las cosas, a nosotros nos va a ir mal. Así que si Dios dice que no, es no. Los no de Dios son vida.
La tentación es una invitación a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando nos sentimos tentados por el diablo, esa tentación es una invitación a decirle que no a lo que Dios ha establecido. El diablo nos va a sugerir que otras veredas son más atractivas que el camino de Jesús. El diablo es un gran ilusionista, nos hace ver cosas que en realidad no existen. Y esta idea yo la he compartido en algunas ocasiones aquí en la iglesia. El diablo me sugiere algo, una tentación, esa tentación me está invitando a quebrantar la ley de Dios, pero el diablo va a poner algo en mi mente y en mi corazón. La idea que yo estoy teniendo es una idea que probablemente va a funcionar, aunque a otros no le ha funcionado. Es decir, él me vende una idea y yo le compro esa idea y hago propia esa idea pensando que yo soy una persona original porque tiene muchas ideas y creyendo que a mí me puede ir mejor que a otros que han tomado la misma decisión. Así que el diablo es un gran ilusionista, nos hace ver cosas que en realidad no existen. La tarea del diablo es sembrar la duda en nuestras mentes y corazones para hacernos pensar que lo que siento en el corazón es más importante y verdadero que la voluntad de Dios. Esto es clave. Cuando uno normalmente se levanta en contra de Dios, mucho de esa tentación, de ese deseo de quebrantar la ley, tiene que ver con mis sentimientos. ¿Cómo me siento? Por eso la Biblia enseña que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, porque mis sentimientos, yo voy a ir con esos sentimientos y esos sentimientos se van a convertir en argumentos que les voy a presentar yo mismo a Dios diciéndole, ok, tú dices esto, pero yo siento esto. Y probablemente yo que estoy sintiendo esto, que siento que es verdadero, que siento que es bueno, puede salir bien. La tentación es una invitación a la rebeldía. Hay un misionero colombiano que él se llama Cristo Manuel. Y cuando yo conocí a Cristo Manuel, él tiene un ministerio de liberación. Y después tuve la oportunidad de hacer una buena relación con él, de amistad. Él ha sido alguien que ha ido a Cuba, así que él conoce mucho la historia de Cuba a pesar de que es colombiano, y él me dice a mí, claro que tú tienes que ser rebelde, juventud rebelde, tele rebelde, radio rebelde, y para los que no son cubanos, eso es así como se llama la televisión, los periódicos, todo tiene que ver con rebelde. Me dice a mí, claro que tú tienes que ser rebelde, el ejército rebelde. Si a ti te han formado como alguien rebelde, y en el corazón de uno hay mucha rebeldía, porque esto no importa que yo sea pastor o que yo lleve muchos años en el evangelio, no importa que yo haya ido a un seminario, no importa, siempre mi corazón va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Mi corazón se va a levantar con ideas originales en contra de lo que Dios ha establecido. Mi corazón se va a levantar cada día con la intención de quebrantar la ley establecida por Dios, porque es mi naturaleza. Por esta razón Jesús nos ha regalado una nueva vida. Y ahora esa vida de Jesús está por encima o está encima de la vieja vida que tenía anteriormente. Es lo que le llaman los teólogos la superposición de las épocas. La vida de Jesús está encima de la vida vieja, pero mi vida vieja constantemente se quiere rebelar contra la vida que Jesús me ha regalado. Constantemente me levanto con ideas, con pensamientos,
donde el diablo me tienta para que yo quebrante lo establecido por el Señor. Cuando pecamos, nos convertimos en transgresores. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, cuando pecamos, es como si usted se estuviera llevando la roja del semáforo. Bueno, hoy yo estaba manejando, estaba haciendo Uber y de pronto yo traía a alguien en el carro y yo veo que cuando yo doblo está la roja, yo me paro. Pero cuando uno anda por lugares donde no es habitual, uno siempre tiene que estar mirando para todos los lugares, y de pronto veo que un carro me pasa por al lado y se llevó la roja. Y entonces yo dudé, yo me voy a mirar, bueno, ¿es roja o es verde? ¿Qué pasó con ese carro? Que no pasó nada. No provocó un accidente porque en ese momento no estaba pasando nadie. Y puede ser que así como ese carro pasó, quebrantó la ley y no ocurrió nada, muchas veces nosotros quebrantamos la ley de Dios y aparentemente no sucede nada, no ocurre nada. Pero la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Las malas decisiones tienen consecuencias incalculables. No podemos calcular las malas decisiones que tomamos sin contar con el Señor. El versículo 7 del capítulo 3, que no se lo leí, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios, es temor, es vergüenza, es lo que genera quebrantar la ley del Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo, no solamente es a ti, es a mí también, no quebrantemos los límites que Él mismo ha puesto. Él te va a invitar, Él te va a decir, ven. El diablo te va a invitar, te va a decir, traspasa los límites, no te va a pasar nada, no te va a ocurrir nada. Mira a los demás cómo hacen y deshacen y aparentemente esas personas viven felices. Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, de ir en contra de Dios, normalmente no lo hacemos de una, sino que es un proceso. La caída es un proceso. Un día di un paso, otro día incorporé un pensamiento, lo incorporé. Ese pensamiento no viene de mí, yo creo que viene de mí, pero no viene de mí. Puede ser que haya algo en mi corazón de frustración. El diablo aprovecha todo eso, todo ese vacío emocional para sembrar rebeldía en mi corazón. Un día di un paso, otro día tomé una decisión, un día dejé de hacer la rutina que tenía por costumbre, otro día dejé de orar, otro día dejé de leer la palabra, otro día dejé de escuchar la palabra, otro día dejé de ir a la iglesia, otro día dejé de congregarme, otro día dejé de visitar o preocuparme por el hermano de la iglesia. Y poco a poco, cuando usted viene a ver, usted está más frío que un cadáver. Separado de Dios, en vergüenza, con temor, inseguro. Separado totalmente del plan que Dios ha diseñado. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es un proceso que comienza como hizo este señor que me pasó por al lado a no sé cuántas millas y se llevó la roja y no pasó nada. No había policía, no pasó nada.
entre comillas. Ahora, la buena noticia es que Jesús está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. No importa el pecado que has cometido, Él está dispuesto a perdonarte, a restaurarte. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Que el pecado que trae suciedad. Por eso Juan dice: y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado trae consigo, el pecado no solamente una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, sino que el pecado trae consigo que yo me voy a ensuciar, se va a ensuciar mi alma, mi psiquis, mi mente, mi relación con Dios, mi cuerpo. Y por esta razón yo necesito decirle: Señor, perdóname, pero también límpiame, restáurame. Limpia todo lo que está sucio en mi mente. Limpia todo lo perverso que pueda haber yo acumulado por mis malas decisiones. Y hoy Dios nos está diciendo bien claro a la iglesia: no quebrantemos la ley, no quebrantemos los límites que Dios ha puesto. Porque esos límites nos mantienen seguros, nos mantienen a salvos de nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. Nos mantiene a salvos del diablo, nos mantiene a salvo del pecado, nos mantiene a salvo del devorador. Salmo 32, 1. Este es un salmo hermoso porque no lo voy a leer completo, pero este es un salmo que David escribe en medio del proceso cuando él peca y Urías muere y tiene relaciones con Betsabé y el niño muere. David escribe este salmo probablemente un año después de haber estado en pecado. Escribe el Salmo 51. Pero el Salmo 32 dice, empezando: bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿De quién está hablando David? De él mismo. Bienaventurado, él está experimentando el perdón del Señor. Este mismo salmo más adelante dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque cuando callamos y no confesamos el pecado, usted no va a ser la misma persona. No lo va a hacer. Inclusive eso se puede ver en el rostro de la persona. Pero hoy el Señor está en este lugar y Él quiere perdonarnos si hemos quebrantado su ley. Él quiere restaurarnos si nos hemos apartado. Él quiere limpiarnos de toda maldad si nosotros estamos viviendo una vida a medias. Él quiere... Cuando Jesús fue a la cruz de Calvario, Él no fue a comprar una parte de ti. No fue a comprar tu espíritu. Él fue a comprarte absolutamente todo. Completo. Pero hoy el Señor nos está repitiendo algo como iglesia: no quebrantemos los límites que Él ha puesto para guardarnos, para mantenernos a salvos. Y termino con esto. La historia de la oveja perdida, probablemente esa oveja fue una oveja que escuchó, metafóricamente hablando, escuchó las tentaciones del diablo. Y salió huyendo del redil pensando que la vida fuera del redil era mucho mejor y más emocionante que estar todo el tiempo con las otras ovejas y con el mismo pastor.
Probablemente esa oveja escuchó lo que no tenía que escuchar, probablemente esa oveja comenzó a mirar para donde no tenía que mirar, probablemente esa oveja poco a poco se iba quedando atrás, porque una de las cosas interesantes de los pastores en el oriente es que el pastor va adelante. Y las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. El pastor no va detrás, el pastor va adelante. Y probablemente esta oveja poco a poco se fue quedando atrás, hasta que un día tomó la decisión de decir: yo quiero vivir mi propia vida. Yo quiero vivir según mis propios conceptos. Quiero ser independiente. Yo puedo valerme por mí misma. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Yo puedo triunfar en la vida sin este pastor y sin las demás ovejas. Hasta que la historia cuenta que el pastor llegó a Redil y se dio cuenta que había una que faltaba. El pastor dejó las 99 seguras y se fue en busca de aquella que le faltaba. Gracias, la historia cuenta que esa oveja no estaba muerta, solo estaba perdida. Y cuando él halló la oveja, ¿qué hizo? Puso la oveja sobre sus hombros y comenzó a caminar en retroceso al lugar donde la oveja pertenece, a Redil. Nadie es feliz fuera del Señor. Alguien que ha conocido a Jesús, nadie logra volver a ser feliz sin estar con el pastor de pastores, con Jesús. Nadie es feliz fuera de la iglesia cuando alguien verdaderamente ha conocido al Señor. En una ocasión yo me aparté, hace muchos años. Yo era un misionero, yo predicaba todos los días, predicaba más que ahora. Y yo me aparté, tenía, no sé. Y yo le hice rechazo a la iglesia. Yo recuerdo que había un pastor en Miami, que todavía es pastor, que la iglesia donde yo era misionero lo invitó en una campaña, lo invitó a predicar. Y yo andaba en bicicleta y yo pasé por la iglesia donde yo predicaba, la iglesia donde yo fui líder de jóvenes, la iglesia donde yo... Y yo recuerdo que a mí no me llamó la atención la predicación, a mí me llamó la atención los cantos. Y yo recuerdo que una noche yo me paré en la bicicleta a escuchar los cantos. Eso me hacía recordar dónde yo pertenecía. Nadie que ha conocido al Señor puede llegar a ser feliz fuera de lo que ya Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido lo ha hecho para el bienestar de sus hijos. Nadie que quebranta su ley puede ser feliz. Nadie que corre en contra de lo que Dios ha establecido puede ser feliz. Y lo que uno hace para mantenerse fuera es tratar de poner algunos parches humanos para sentirnos mejor. Pero después que uno ha conocido al Señor, solamente la presencia del Señor, tú puedes encontrar libertad. Solamente en Él. Si has quebrantado la ley del Señor, hoy el Señor te está diciendo: regresa a casa. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Él te perdona, Él te limpia, Él te restaura, Él te vuelve a dar un lugar, el lugar que perdiste te lo vuelve a dar. Porque el propósito del Señor es que tú estés siendo ese puzzle, ese rompecabezas, esa tarea que tú nada más puedes hacer y que otro no puede hacer. Vamos a orar. Padre, en esta noche te
pedimos perdón, Señor, si hemos estado viviendo en contra de tu voluntad. Perdónanos cada pensamiento, cada sentimiento que dejamos brotar de rebeldía en tu contra, Señor. Perdónanos cada vez que queremos saltarnos los límites y comenzar a vivir según nuestros propios preceptos. Perdónanos cuando queremos vivir vidas independientes. Perdónanos, Señor, cuando apostamos por el pecado como la mejor solución. Perdónanos, Señor, cuando la rebeldía en el corazón nos gana. Limpia, Señor, limpia nuestras mentes, limpia nuestros pensamientos. Límpianos, Señor, restáuranos. No queremos ir en contra de tu voluntad, Señor. Amamos tu iglesia, amamos tu voluntad. Queremos vivir, Señor, en el centro de tu voluntad. Queremos vivir en el redil, dentro del redil, con todos mis hermanos, Señor. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, Jesús. Por eso te pido que tú sigas restaurando, cambiando, transformando tu iglesia, porque te necesitamos, Señor, cada día, cada minuto, cada segundo, Señor. Sin ti la vida no tiene sentido. Te rogamos humildemente esto, Señor. Amén y amén.